¿por qué me puse a estudiar historia? Uno dice, bueno, ese hombre ya llegaron las canas, ahora se pone a estudiar historia, algo así, tranquilo. No, realmente me puse a estudiar historia porque me di cuenta que el relato histórico que predomine en una ciudad, en un país, en un momento, condiciona enormemente el pensamiento político. Incluso hay una frase de von Mises que dice que es terriblemente importante o decisivamente importante para la actualidad la historia. Y es verdad, yo lo comprobé en mis últimos años en Venezuela, cuando vi cómo Chávez empezaba a cambiar el relato de lo que yo había vivido. Lo he visto en otros países, cosas que yo he vivido y cómo se cambia esa especie de relato oficial. ¿Por qué se cambia el relato oficial? Yo tengo una especie de esquema muy elemental, pero que muestra que si yo estoy aquí en el presente y sitúo el pasado aquí o aquí o aquí, pues puedo trazar una línea de proyección hacia el futuro que quiero. Básicamente esa es la idea. A mí me interesa la lucha de clases, o a mí me interesa el desarrollo hacia adentro o cualquier otra cosa, bueno, pues reacomodo la historia para que, proyectada esa historia a través del hoy, pues me lleve a donde quiero ir. Esa es la importancia política de la historia, y por eso la historia se empieza a tergiversar desde que se escribe. Prácticamente me llamó mucho la atención a mí cómo Tucídides escribe, porque él está viendo que se está tergiversando la historia de la guerra del Peloponeso, que todavía no ha terminado. Y estuve viendo algunos restos de ciudades mayas, donde también hay una tergiversación. Uno lo ve en esos hermosos glifos que ellos tienen, y aquí en esta ciudad lo cuenta de una manera y la otra lo cuenta de otra. Y en general, la gente que lo sabe hacer, la gente que tergiversa bien, no tergiversa mintiendo abiertamente, porque la mentira es fácil de sacar a la luz, ¿verdad? La verdad y la mentira en ese sentido, la verdad es difícil de establecer, pero la mentira es fácil de determinar. Esto es mentira. Entonces, ¿cuál es el mecanismo más fácil? Hay 2 o 3 mecanismos básicos. El primero es silenciar cosas. El señor X fue un dictador, mató mucha gente y construyó muchos caminos. Entonces, según lo que yo quiera mostrar, pues hablo de los caminos o hablo de los masacres. Es fácil manejar eso. Deslizo sutiles adjetivos, o no tan sutiles, es decir, la cruel dictadura, y ya con eso le estoy ganando al lector un toquecito afectivo, un tono que le va a llegar al corazón, o la progresista dictadura. Lo podemos hacer las dos cosas. Lo último es lo que hacen los marxistas, que ya no hay casi marxistas, pero todavía se sigue haciendo, gente que no es marxista, pero que usa la terminología y sobre todo el marco conceptual de los marxistas. Y dice, entonces la clase dominante en ese momento estaba dividida en 2 fracciones. Ajá, ¿cuál era la clase dominante? ¿Qué es una clase dominante? Saber, no lo sabemos nosotros. Pero en todo caso, ya me está diciendo que había dominantes y dominados, que los dominantes... y me está reconstruyendo la historia a través de un cierto aparato teórico. Bueno, ¿qué pasaba en Guatemala? ¿Por qué yo me dediqué a Guatemala? Me dediqué por razones coyunturales, razones personales, etcétera, como siempre pasa en la vida, porque eso no se puede eliminar. Pero básicamente, desde el punto de vista intelectual, a mí lo que me llamó la atención fue 2 o 3 obvias tergiversaciones que se estaban haciendo de la historia reciente. Era una historia reciente donde el núcleo fundamental era una lucha guerrillera fracasada. Cuando uno leía las historias que aparecían en los diarios, en los textos escolares, en la parte más o menos divulgativa, encontraba que el esfuerzo se hacía para denunciar las violaciones a los derechos humanos que había hecho el aparato represivo del gobierno. En general lo que se hacía era silenciar que ese aparato había sido disparado, puesto en acción por una guerrilla. Es decir, fíjense cómo se planteaba la historia. Por un lado sí había habido una guerrilla,
Por otro lado estaba la represión, lo que importaba ahora era la represión. Entonces se modela a la gente a pensar solo en las barbaridades que hizo un bando, sin entender que ese bando estaba en una lucha. No es que uno vaya a justificar a un bando o al otro. En general, ese era lo que a mí me llamaba la atención, la falta de, ¿cómo le podría decir? La falta de contexto, de trasfondo de la represión. El otro punto era mucho más práctico y más evidente, y fue quizá el primero que yo me dediqué a mirar, que era que esa guerra decían que había traído 200.000 muertos. E incluso se podía leer entre líneas que eran 250.000. O 200.000 más unos 50.000 desaparecidos. Lo cual yo, como soy sociólogo de profesión, a mí me resultaba realmente como extraño, ¿verdad? Uno que conoce un poco de historia y sabe cuánta gente murió acá en la guerra civil, que había los Stukas bombardeando, los cañones y todo eso. No apenas si pasaba del doble. Yo había leído un trabajo, un libro, no sé, ustedes lo deben conocer posiblemente mejor que yo, el libro de Hugh Thomas sobre la Guerra Civil Española, donde él tiene unas páginas finales donde calcula y dice, bueno, eso del 1.000.000 de muertos es un mito, la cosa anda por la mitad o posiblemente menos. Y hace una especie de breve análisis. Yo lo que fui a ver, los censos en Guatemala no son muy confiables, pero en todo caso, bueno, dan un punto de referencia. Vi los censos por departamento, donde había estado la lucha guerrillera más fuerte, y me pareció decididamente absurdo que hubiera habido 200.000 personas muertas en un país de 5 millones de habitantes. No lo sabía en el momento que empecé, pero en una guerra o guerrilla o confrontación interna donde la batalla más grande había llevado a 30 y tantos muertos. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo para sumar eso? Bueno, lo que hice es lo que hace un historiador normal, sobre todo en este caso de historia reciente, que fue empezar a leer la bibliografía que existía y empezar a entrevistar personas que todavía estuvieran vivas de aquella época. Le digo todavía porque la primera parte de la guerra empezó 40 y tantos años antes que yo empezara mi trabajo. De tal manera que ya estábamos hablando de gente de 70 para arriba que pudiera ser de interés. Pero muchas de 80 y 90 había que conseguir el testimonio de aquellas personas antes que desaparecieran de la escena. Lo cual hice en algunos casos y en otros pues se me escaparon. Es decir, hay gente que ya ha fallecido, estos días he estado falleciendo otros, es una lástima, pero en la historia reciente tiene esa parte resbalosa. Bueno, conseguir datos de ese tipo, a uno una entrevista lo lleva hacia otro, fui a los viajes, viajé a donde se habían dado los combates, donde podía encontrar gente de toda condición. Me refiero a campesinos, sacerdotes, militares, etcétera, que hubieran estado en ciertos teatros de operaciones, en ciertos lugares, y empecé a recoger todo eso tratando de hacer un panorama coherente. No sé si darles detalles sobre la historia de Guatemala o hacer de esto algo un poco más dialógico, para que ustedes me pregunten, pues yo para empezar a contarles toda la historia de los años 40, bueno, pues se me iría todo el tiempo, ¿no?, que tengo, pero encontré que la guerrilla se suponía, según la versión oficial, que había empezado en 1960, curiosamente con un levantamiento militar que dio origen a que se fueran algunos oficiales jóvenes al exterior, se adoctrinaran en Cuba realmente y regresaran a Guatemala a organizar su guerrilla. El levantamiento había sido en el año 60, aunque la guerrilla empezó en el año 62, y que se había terminado en el año 96 con la firma de unos acuerdos de paz muy complejos, muy voluminosos, que más que acuerdos de paz eran como un proyecto político para rehacer Guatemala a gusto de los que lo habían firmado. ¿Qué es lo básico en toda esa línea que va como de 70 años? Bueno, lo básico es que hay una guerrilla de inspiración marxista que surge básicamente por influencia
de la Revolución Cubana, de Fidel Castro y de todo ese auge guerrillero que deben conocer ustedes que hubo en una decena o más de países latinoamericanos y que llevó a grupos juveniles, estudiantiles en general, a tratar de tomar el poder por las armas. Ahí fíjense que empiezan las cosas curiosas que la izquierda realmente pasa por alto. Por ejemplo, la rebelión militar esa del año 60, del 13 de noviembre de 1960, se hace contra un gobierno legal, legítimamente constituido, encabezado por un presidente que es un general en retiro, pero que realmente ya no es parte del ejército y que tiene un gabinete completamente civil y que es un político, o hasta podríamos decir más facilito un politiquero, o se ha convertido en eso el general Irigo Arafuentes. Irigo Arafuentes llega a la presidencia libremente en elecciones limpias en el 58 y en el año 60 se le organiza esta rebelión militar. Del año 60 surgen esos grupitos entre estudiantiles y de oficiales y suboficiales, y en el año 62 empiezan unas acciones guerrilleras muy puntuales, muy pequeñas, grupos muy reducidos. Bueno, ese es un hecho político de no poca importancia, me parece a mí, el hecho de que, bueno, la guerrilla tiene un objetivo, tiene un planteamiento, denuncia los males del gobierno, hablan de un fraude que todavía yo no estoy muy seguro de que haya habido en unas elecciones regionales o parciales, hablan de corrupción, que sí, evidentemente la había, aunque para los estándares actuales eso no era corrupción, eso era agarrarse unos centavitos, ¿verdad? Que así un cambio que había quedado sobre la mesa. Pero en realidad sí había corrupción, no hay capacidad para gobernar, y ahí viene el primer problema al que hay que estar atento. Eso se elabora por parte de la dirección guerrillera, y yo conocía mucho eso de otro lado en Argentina, pero era en casi toda la América Latina se planteaba algo parecido. Se elabora diciendo que nos vamos a la guerrilla porque en realidad no queda otro camino, porque están cerradas todas las puertas, porque el sistema político es cerrado, opresivo, oligárquico, aristocrático, y nos toca a nosotros romper ese esquema por vía de las armas. Ese es un problema porque mientras se siga justificando eso, bueno, pues si eso estuvo bien en 1962, ¿por qué no va a estar bien ahora en 2014? O sea, estamos ante una zona ideológica de riesgo. Bueno, para hacerles un breve repaso de lo que sucedió, esa guerrilla se instala en una zona no indígena, porque Guatemala tiene zonas indígenas y no indígenas. La zona del oriente, donde ellos se instalan, en una sierra, la Sierra de las Minas y todo, algunos sectores de por ahí, y no logra nunca levantar tras de sí el campesinado. No lo logra levantar en gran parte porque ese campesinado no es la imagen que tiene el marxista del campesinado explotado, es un campesinado pobre pero que tiene su tierra y que tiene un afecto y un anclaje muy duro con respecto a su tierra. Cualquier semblanza de posible cambio que lleve a algún tipo de colectivismo pues es mirada con mucha aprensión, y realmente no hay el clima político. Eso le cuesta mucho a la izquierda reconocerlo. No hay el clima político para levantarse en armas. La gente, incluso podríamos decir, esa gente de Oriente, ese campesino oriental, es gente que le gusta andar armada, sobre todo en esa época. No es gente así, no son luxemburgueses, para decirlo en esa forma, son gente de armas tomar, de andar a caballo con su sombrero. O sea, no ese es el problema para ellos, el pensar en una actividad armada, sino que no hay motivos, no cuadra, y hay temor a que esta guerrilla, bueno, les complique la vida y vaya a derivar en algo. Incluso ahí el ejército no reacciona ni con brutalidad ni sin brutalidad, sino más bien de una manera
displicente, y ese ejército da, esa ausencia de represión y de movilización del ejército da pie a que se formen grupos paramilitares, se forman algunos. Es curioso también que no tienen mucho personal entrenado en contrainsurgencia, porque los dos líderes de la rebelión castrista son los principales expertos en contrainsurgencia que han estado estudiando en Estados Unidos, o sea que no tienen los contrainsurgentes, pues están ausentes en ese caso. Esa guerrilla decae, se dispersa, se pelean entre sí chinoístas y maoístas por un lado, castristas por el otro, el foquismo, hay hasta un brote trotskista o la posible captura trotskista de uno de las columnas guerrilleras, pero en realidad son unas guerrillas que, si se ponen a ver, son pequeñas, son 70, 50, 100 personas, 200 llegan a ver en algún momento, no es ningún alzamiento popular. Bueno, de eso se habla poco en la historia oficial, y ahí voy a hacer un corte para decirles cuál es la historia, de dónde sale la historia oficial. La historia oficial sale de dos informes: el informe de la reconstrucción de la memoria histórica que hace el Arzobispado de Guatemala, que se enfoca exclusivamente o casi exclusivamente en la violencia del ejército, y el otro, que es el más peligroso, no creo que haya en España ese peligro, pero sí lo hay hoy día en Colombia, que es el de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, que ahora en Argentina llamó Comisión de la Verdad, etc. Dígalo. Vaya nombre. Bueno, hay una cosa que yo no lo vi mientras escribía el libro, y cada día, ahora lo he visto cuando estaba en Colombia, que crear una comisión para que determine la verdad es ya de partida una monstruosidad epistemológica, una monstruosidad histórica. Es decir, yo voy a designar a estas personas, uno, y ustedes tres me van a, claro, son gente muy sabia posiblemente, y ustedes tres me van a escribir la verdad. Punto. Esa verdad es la verdad oficial, incluso pagamos por ella, la difundimos. Eso es lo que se hizo en la Comisión del Esclarecimiento Histórico, y estudiando ese informe, que es voluminoso, que hay muchos relatos y testimonios de víctimas que cuentan cosas horrorosas, algunas creíbles, seguramente ciertas, otras que son realmente dudosas o exageraciones o imprecisiones, porque en todas estas cosas de la guerra hay que tener mucho cuidado con eso. Ahí escondido en el anexo número 13, en el tomo número 11, y una cosa así, aparece la cuenta que hace un señor, Boll, sobre el total de víctimas, la fórmula que él aplica, que es una fórmula matemática, y el número que resulta que son 201.000. Sí, 201.000, pero él dice por ahí que hay más. Pero bueno, ahí dejémoslo, porque la cuenta nos da 201. Porque a los 61 que él considera que se pueden tomar como cierto, hay que agregarle 130, a los 62 hay que agregarle 139. En ninguno de estos dos informes aparece un listado de víctimas completo. Las víctimas que aparecen, uno son como 23.000, el otro 22.000, algo así. O sea que estamos hablando de que, claro, no son los mismos. Podría haber un faltante entre medio, podría haber algunos que se superponen. Él hace una pequeña disquisición estadística, a mi manera de ver muy poco sostenible, muy poco fundamentada, y el total que agrega es ese que le digo. Yo me tomé el trabajo de hacer dos o tres cosas. Una, que es revisar toda la bibliografía previa, a ver qué decían. Entonces venía un autor y decía, sí, porque esta es una lucha sangrienta, de la cual ya ha habido más de 40.000 muertos. Y el otro hablaba de 30.000, el otro hablaba de 70.000. Pero nadie se acercaba siquiera a esa cifra tan inmensa. Después me tomé el trabajo de hacer una recopilación estadística de todas las noticias de prensa que hablaban de muertos y heridos. En realidad eso se comentaba bastante bien, salvo en un periodo del Río Montt, pero el resto se comentaba bastante. Y de tomar la lista de masacres que se habían hecho supuestamente. Bueno,
el cálculo que yo hice me dio a mí una cifra muchísimo menor, me dio que la cifra más probable es 37.000 y no 200.000, lo cual implica que sí que fue una cosa muy cruenta, ¿verdad? ¿De dónde surgen esas víctimas? Volvamos para atrás. Cuando esa guerrilla de Oriente, de la Sierra de las Minas, es desbaratada porque al final un grupo de oficiales del ejército se pone a trabajar contra ellos, utilizando armas de inteligencia y utilizando armas de verdad de contrainsurgencia. Hasta ahí el ejército estaba reunido en sus cuarteles, venía la guerrilla, hacía algo allá en un monte, tomaba una finca o mataba a alguien o lo que fuera, salía una columna del ejército a ver qué había pasado, la guerrilla normalmente la emboscaba y se volvían al cuartel. O sea, el ejército estaba haciendo una guerra de táctica fija y la guerrilla estaba moviéndose clandestinamente. A partir de la llegada de ciertos oficiales ahí en el año 66, pero sobre todo el 68, cambia la estrategia y en 2 o 3 años ese foco desaparece, pero se convierten algunos grupos en grupos guerrilleros urbanos. Y la organización, bueno, esa izquierda se pelea, esas organizaciones se dividen, se vuelven a unir, se dividen, es una cosa muy compleja, incluso habría que, yo he visto en algunos libros, no lo hago en el mío, un organigrama con todas las fracciones y fusiones y divergencias que hay. Pero al final, para redondear esta breve exposición, al final, a partir de los años 70, 72 más exactamente, surgen 2 nuevas organizaciones. Queda la vieja organización de la FARC, que se va a un lugar alejado de Guatemala, un lugar selvático que es el Petén, y aparece el Ejército Guerrillero de los Pobres, que es un nombre así, ¿no?, que suena fuerte. El Ejército Guerrillero de los Pobres tiene una estrategia no cubanófila, sino vietnamita. Tratan de meter a la gente de la población civil en la acción. Luego aparece otra organización en la zona más costera, que es la ORPA, la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas. ¿Qué va a pasar básicamente? ¿De dónde van a surgir las víctimas? Van a surgir, yo lo escuché decir ahora en Salamanca, de la teoría del sándwich, dicen, pero es la idea de estar entre 2 fuegos. La población campesina queda entre 2 fuegos, porque esos son los mismos guerrilleros, intelectuales, jóvenes, en el caso guatemalteco, blanquitos, ladinos, como le dicen allá. Los indígenas no son la población indígena. Estas organizaciones, estas 2 últimas, van a las zonas indígenas. Salvo algunas poblaciones muy especiales, algunos focos muy pequeños, la población indígena no se pasa al lado de ellos, no sale a combatir con ellos. En algunos casos los apoya. Viene la guerrilla normalmente a una aldea y pide apoyo. ¿Apoyo qué es? Comida, que les den los jóvenes para que los jóvenes trabajen con ellos. Bueno, voluntariamente. Después, pasando unos años, ya no es tan voluntario, pero al principio es así. ¿Quién que se quiere incorporar? Denos maíz, les compramos. Incluso la guerrilla tiene bastante dinero porque ha hecho secuestros muy importantes en esa etapa de interregno y sigue haciendo secuestros importantes. Secuestros donde se secuestra personalidades del mundo empresarial o político y sobre todo personas que tengan capacidad de responder con un buen rescate elevado. En esas circunstancias, muchas aldeas apoyan a la guerrilla, o por lo menos entran en tratos con la guerrilla, les venden sus pollos, sus cerdos, etc. Cuando el ejército se entera y el ejército empieza a penetrar en esas zonas, normalmente reprime a esas aldeas como colaboradoras de la guerrilla. A veces pasa exactamente al revés. Viene el ejército y le dice, bueno, acá ha habido guerrilleros, y la gente le explica, sí, aquí hay un grupo que anda por el monte, pero no. Y entonces le dan información, por ejemplo, al ejército, y viene luego la guerrilla y le dice, ustedes son, allá se le llamaba orejas, ustedes son orejas, y se producían muertes.
Muertes que llegaron cuando la lucha se empezó a intensificar. La lucha se intensifica, la lucha es muy pequeña en cantidad de acciones hasta el año 75, 76. La guerrilla penetra sobre todo en unas zonas donde no hay verdadera cobertura de la institución armada. Y a partir de esos años empieza a ganar un poco de fuerza, como no tiene realmente contraataque en esas zonas, una zona de colonización básicamente, el Ixcán. Como no tiene contraataque, se va expandiendo y va logrando que núcleos rurales, bueno, tengan cierta actitud de colaboración y apoyo. Cuando el ejército empieza a actuar en esas zonas, va encontrando que, bueno, hay grupos que apoyan a la guerrilla y su respuesta generalmente es brutal. No es como esa que yo contaba de Oriente, basada en inteligencia, en desarmar los grupos, sino arrasar con aldeas. La guerrilla empieza a actuar de la misma manera y el campesinado, prácticamente en toda una zona muy grande, el campesinado que es casi, sobre todo indígena, va quedando entre dos fuegos. Es decir, y con una angustia tremenda, y yo les ruego que traten de imaginarse a ustedes como campesinos en un pueblo, en una aldeíta, y que bueno, y vienen los guerrilleros, están armados y te dicen algo, pues ¿qué le vas a decir? Y el otro es el ejército, ¿qué le vas a decir? Y si el capitán que está al frente de esa columna es un poco atravesado, pues barre con toda la aldea. O si el comandante guerrillero se enoja porque ve algo y porque dice que mataron a un guerrillero, pues barre. Yo tengo testimonios de lado y lado. Sobre todo el ejército, hay que ser realista en eso. Eso va a llegar a un punto en que varias poblaciones indígenas se van a acercar a mandos del ejército, de decirles, bueno, miren, nosotros no podemos vivir así. Nosotros no estamos con la guerrilla, queremos armas. Y en algunos comandantes van a decir, no, ¿cómo le vamos a dar armas? Y a lo mejor se me van al monte. Pero otros se van a dar cuenta que esa es la vía. Y de ahí va a surgir algunos grupos, llámenle ustedes paramilitares, pero no son, serían patrullas, algunos grupos de patrulleros civiles antiguerrillas. Después del año 82, este presidente Ríos Montt, que estábamos mencionando, va a organizar eso nacionalmente. Y se van a crear 900.000 patrulleros, que no están todos armados. Yo diría que ni el 10% tiene armas de verdad. Tienen escopetas, machetes, tienen fusiles tallados en madera, pero hacen rondas y se le dan vuelta a la guerrilla. O sea que la guerrilla no logra más que puntualmente y por tiempos muy breves controlar algunas poblaciones rurales y no logra tampoco el resultado de que la gente se levante. La gente no se levanta y en un momento dado lo que va a hacer la guerrilla es, bueno, tener que retirarse, tener que irse un poco hacia afuera porque no va a tener apoyo en la población civil.